Estamos re contentos de vernos acá presencialmente, de cuerpo presente, en tiempos de virtualidad excesiva. Anduvimos a los abrazos por acá y estamos muy emocionados con poder hacer este evento acá, que además es un espacio muy significativo para nuestro grupo. Somos el grupo académico. Y bueno, nada, creo que estoy en un entorno en el que puedo contar esto, ¿no? En cualquier lugar se puede contar cualquier cosa, ¿no? A mí me interesa mucho esta práctica del contar. Es como que me dio bastante preguntas y por otro lado bastante claridad. Me encantó el intercambio. Los aportes de Rita y Gustavo fue como... me atravesaron así. En esta manera de, bueno, también vincularnos con todo lo que es la otredad. Es por acá. Y bueno, cada vez que buscaba más info y entraba a la web, incluso mandé un mail para preguntarle cosas a la institución, fue como, esto es morbo, es como muy... Soy jubilada de ciencia veterinaria. Trabajo muchos años, hace muchos años que estoy con un grupo de terapias y actividades con animales, pero a mí me impactó el trabajo de Mariela. El trabajo de Mariela. Mariela es una niña que va de la ciudad al campo. Yo ese viaje lo hice al revés. Yo vengo del campo. Me crié donde los sonidos que se escuchaban eran los pájaros, el mugir de la vaca, los caballos. Para mí esos son todas imágenes y circunstancias que nunca me imaginé. Yo venía una vez al año a Montevideo. Ya iba a la casa de los abuelos y yo venía a la casa de mi abuelo. Y a mí lo primero que me chocó cuando llegué acá con cierta razón, ¿no?, era el ruido. A pesar de que yo tengo 72 años, y es hace mucho tiempo, pero igual, el ruido, que la gente va y se pecha y cuando uno se enfrenta a otro no da los buenos días, ¿no? Esa persona, que estaba con el caballo, para mí era José, ¿no?, que estaba ahí en el camino vecinal arreglando un alambrado. Y ese saludo no era el dejar su trabajo, era el ver a otro vecino, y eso se da en el campo. Que uno salude, ¿cómo andás? ¿Están bien? ¿Tus hijos? ¿La vaca? ¿No? Que cuando uno pasa se detenga. Y acá, al principio, ahora lo hacen la gente de los ómnibus, los turistas dan los buenos días. Al principio yo daba los buenos días con su diario y todo me miraba, esta loca que está así por acá. Viene a estudiar, ¿no? Y el trato que ahora digo, de los seres humanos, de los perros, se ha desnaturalizado. El perro es un perrijo, y eso yo no lo puedo entender. No puedo entender porque a un perro que le ponen capa, a un perro que le ponen puntilla, yo tuve que tratar a esos animales en la clínica con alergias. ¿Y alergias a qué tenían? A los sintéticos. Que les corten el pelo, cuando el pelo es lo que cubre al animal y lo que lo protege. Entonces, a mí me llevó todo eso a traerme a eso, y para mí lo más cercano es el trabajo que estamos haciendo en terapias, en la terapia. Porque el animal es un vínculo, es un facilitador social que como veterinaria veo si está en condiciones o no de trabajar y de decirle a los terapeutas, mirá, hoy no trabajemos, pero que se comparte un aire libre para todos. Entonces lo de ella ¿no? Y después el otro caso es el caso de... ¿Cómo se llama el perro? Que para mí fue una crueldad, un desconocimiento de cómo actúa un animal que está defendiendo a su amo. Pero también tengo el otro, un productor rural
chiquito, que tiene 30 ovejas y una manada de perros que se juntan detrás de una perra en celo, le matan 27, que están premiadas, que él va a sacar corderos para vender y que va a sacar la lana y de un momento a otro se quedó sin nada. Entonces, esas 27 ovejas no las puede recuperar. Bueno, va probablemente las compre o algún vecino, pero toda esa producción que duró un montón de tiempo está perdida. Eso es lo que deja pensando a todos. Si no, ahora voy. Sí, dale, ¿qué tal? Sí, dale, No, creo que... Nada, primero agradecerles a todos por estar por acá, por estar acá, por haber venido, por haber participado, por haber sido parte, y creo que lo que decía al inicio, por estar afín con generar esta comunidad antrozoológica, y en este sentido justamente de la antrozoología, ¿no? De cuestionar nuestros vínculos de superioridad, perdón, nuestras relaciones de superioridad con los demás animales, cuestionar aquello que está establecido, el dogma que tenemos de que los demás animales son para nosotros, que existen para nosotros y que podemos utilizarlos como tal para nuestro beneficio. Esto no es fácil de hacer. Creo que todos los que nos hemos acercado desde el nivel cero a la cuestión animal, vengamos de donde vengamos, nos hemos visto interpelados por ese otro individuo no humano y luego, desde lo académico, por lo conceptual que implica que haya más que lo que yo quiero para mí, que haya más que lo que yo puedo reivindicar como mi propio privilegio y de ahí mi privilegio de especie, ¿no? Poder entender que la sociedad antropocentrada, especista, en la cual vivimos, nos da un marco de acción en el que tenemos naturalizado que el otro es propiedad, que el otro es... bueno, en esta dinámica de amo y esclavo es alguien a quien yo puedo exterminar, puedo explotar, puedo erradicar. Y esto creo que todos hemos estado atravesados por esta clase de dinámicas de lenguaje, de formas de relacionarnos y de interactuar. Todos hemos atravesado ese umbral de sentirnos interpelados por el, bueno, estoy del lado del victimario y no es fácil identificarme del lado del victimario. Es algo que hemos visto en los diferentes cursos, en las diferentes charlas, lo hemos visto de diferentes miradas, por eso también la interdisciplina, la antrozoología como interdisciplina, nos da las herramientas para mirar esto, de lo cual nosotros somos parte, desde diferentes perspectivas. La biología, la sociología, la psicología, la filosofía, las artes, nos aportan diferentes perspectivas para empezar a identificar que un otro, un alguien, un individuo, un agente social, no solamente es un humano. Y que las ovejas son agentes sociales que tienen vida propia, los perros son agentes sociales que tienen vida propia, las vacas en el matadero defienden su vida y luchan por vivir, que tienen vida mental, emocional, vínculos, afectos. Reconocerlos y poder reconocernos como parte de esa sociedad que es violenta estructuralmente no es fácil, nos interpela. Entonces yo también desde este lugar quiero agradecerles por la valentía de dejarse interpelar. Nada, eso. Una cosa, reflexionando, creo que una cosa que atravesó a todos los trabajos, que los felicito a todos, porque todos son miradas que van haciendo un prisma. Es un poco, creo que es lo que caracteriza a la antrozoología hoy, y digo hoy en el tiempo-espacio en el que estamos, y es un poco la incoherencia, ¿no? Tipo re mala incoherencia, todos trabajos incoherentes. No. Que un poco cada trabajo refleja esa disonancia que hablaba un poco Andrés, que es la palabra técnica,
esa disonancia, esa inconsistencia que hay, y la antrozoología está atravesado de eso entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y cada uno de los trabajos tiene un foco en algo y trae eso, ¿no? Pero estoy pensando en el tuyo. Esto que está acá abajo es un otro, ¿no? ¿Por qué siento que es un otro cuando pienso o me hicieron pensar que en realidad no, lo tuyo? Esto que está en una bandeja, que me lo venden como una cosa, es un quién, ¿no? Mismo lo de los zoológicos. ¿Por qué hacemos esto con estos animales y no con estos? Y mismo lo tuyo, ¿no? Un poco eso de esa disonancia entre cómo las acciones de los diferentes ambientes y cómo lo vivimos. Y si hay algo que a nuestro cerebro no le gusta es la incoherencia. Y buscamos consistencia. Y la consistencia entre estas tres cosas creo que socialmente la encontramos desde diferentes lugares. Algunos lo que dicen es reprimo como pienso. Entonces pienso que son máquinas, que no sienten, que están... Entonces ahí me cierra todo y puedo vivir tranquilo. Otros reprimen lo que sienten. Siento que esto no está bien, que me da... Bueno, pero como a mí me decían de chica, esas cosas no se preguntan. Y yo decía, pero ¿por qué no se preguntan, no? Eso también, reprimir lo que sentimos. Y un montón, que creo que de los que estamos acá hay un montón que está tratando de buscar la coherencia desde las acciones, desde el activismo. Entonces, esto, ¿no? Cómo vamos buscando socialmente, tratando de cómo unificamos esto, que tiene que ver con cómo convivimos, compartimos, nos relacionamos con un otro, que es muy otro. No es tan parecido a mí, sino que es un otro. Y ojalá que todo esto devenga, re idealista la chica, en que la antrozoología ya no sea más antrozoología, que sea una ciencia, es como, no sé, la entrelogía, ¿no? Que no importa la especie del otro, lo que importa es el encuentro. Estamos lejísimos de estar ahí. Estamos lejísimos porque el otro sigue siendo un alien, y esto en los trabajos me traía mucho esto, ¿no? Cómo está reflejado esa incoherencia, o sea, falta de coherencia entre lo que naturalmente sentimos y lo que pensamos, o las creencias generales que nos ponen, porque las creencias que tenemos también nos ponen. Y me quedo con lo que decías vos, de esa incoherencia en ¿por qué yo siento esto por Chloe y no lo siento por otros? ¿Por qué? Porque es un otro que es único. Y ese vínculo de otro único solo sucede con un quién. Y no tiene que ser con todos los quiénes. Solo con que ese vínculo se dé y que haya animales que no son humanos, que son vínculos fundamentales en nuestra vida. Porque más allá de que estamos acá hablando de esto, la mayoría de las personas tiene vínculos realmente significativos con algún animal. Lo pueden conceptualizar de una forma o de otra, pero eso está. ¿Y por qué se da? ¿No? Eso, si yo pienso que es igual a todos los otros gatos, igual a una vaca, no, es ella, es distinta a todos los demás. Y eso me hace el quién. Y acá estamos hablando de quiénes que se relacionan. Eso. A mí, Pablo, ¿no? A mí, o sea, me encantaron todos los videos, ya lo dije, pero es como que después de que escuché además como los relatos, es como todavía... Pero el tuyo, todas las preguntas que te generás en el video me hicieron seguir pensando, y eso me parece muy valioso. A mí también me encanta sacar fotos a los animales porque se produce algo... a los animales no humanos, o sea, pero no saco buenas fotos ni nada por el estilo, entonces como que me trajiste esa. Y pensaba, cuando veía a todos, pero particularmente al tuyo, en la cuestión del archivo.
Y en la cuestión bueno, toda esta cuestión de qué vidas pueden ser narrables, qué vidas, pero esto del archivo me parece como algo, digo porque al ver todo, debe ser por el oculocentrismo, ¿no? Pero como cuando vi todos los videos, hay 1 hora de todo ese archivo que tenemos y además cómo cada quien lo montó de formas diferentes, ¿no? Que vos decías, yo no sé nada audiovisual, yo cuando vi tu video, esta persona se dedica a la comunicación. Parece que no, y eso me parece increíble, pero esto, ¿no? Ponías en Google e ibas como generando editando y haciendo esta otra historia. Eso, la importancia de producir archivo, porque en realidad esta pregunta tan trillada pero tan necesaria de background, ¿no? De qué cuerpos importan, tiene que ver con eso. No todas las personas, no todos los humanos cuentan con un archivo tampoco, ¿no? Por eso ahora es, ¿no? El archivo trans, el archivo, o sea, no tenemos justamente qué cuerpos cuentan, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo político de poder narrar una vida. Y en ese punto pensaba en el video de Compa, que también me movilizó mucho porque es una historia terrible, y es terrible por el perro y es terrible por la persona, ¿no? O sea, como ahí, ¿y qué? No digo por el que lo hizo, el policía. Es todo terrible, ¿no? Pero en esto yo trabajo con mujeres en situación de violencia. Y una de las formas, una de las expresiones de violencia que vemos como de forma muy habitual es la violencia hacia los animales de compañía. Y que ahí me hace pensar en varias cosas, ¿no? Bueno, una obviamente el animal como un cacho de carne, pero a su vez en qué lugar queda colocada esa persona que quiere, que acompaña, ¿no? O sea, como que esta cuestión de qué establece lo humano, no cualquier vida es humana tampoco, o los perritos que vos mencionabas, bueno, capaz que esos perros están dotados de humanidad de alguna manera, ¿no? Las capitas, o sea, nada, me hizo pensar mucho en la dimensión política de los afectos. Una cosita que quería mencionar a partir de una cosa que vos decías, todos los trabajos muy emotivo, ¿no? A mí básicamente me atravesó todo lo emocional, ¿no? Hasta lloré y todo. Tomo algo nada más, ¿quién es esa vaca? ¿No? Que después pasame quien me escribió eso. Y pensaba que cuando aparece la palabra quién en una frase, no mi vaca, porque de alguna manera ahí la emoción surge con más facilidad, que es bastante antropocéntrica, apropiación y demás. Ahora, ¿quién es esa vaca? ¿No? Particularmente con una vaca, ¿no? Lo que representan tanto que ese animal hecho máquina, cosificado por los medios de producción, por la producción, nos resulta la cosa más alejada vinculada con un quién, ¿no? O sea, me parece una frase maravillosa, la voy a reusar, por eso necesito la fuente, porque si no me van a plagiar. Está, por eso. Pues me encantó la frase. Ya la puse en Facebook, pero no le puse la referencia. ¿Quién es esa vaca? Bueno, y la uso todavía. La uso. Pero mi reflexión por lo emotivo viene la valentía que tenemos también de poder hacer estas cuestiones, ¿no? Porque preguntarnos por el quién es casi que mortal, ¿no? En el sentido de que produce, rompe o nos hace una grieta que nos revela o nos muestra, y es lo que hablábamos hoy en la clase, esto de la violencia estructural de alguna manera, que, bueno, según muchos autores y autoras, pareciera que para la civilización occidental debería haber un objeto sacrificial, otros particulares que dejan de ser otros no registrables, ¿no? Los cuerpos no llorables, ¿no? Debate, que deben permanecer así, en tanto que otros inexistentes, para que otros puedan de alguna manera supuestamente, bueno, habitar el orden de los quién, ¿no? Yo creo que funciona bastante así, cuando hacemos una grieta y nos entramos a preguntar sobre muchos otros quiénes, yo creo que literalmente se nos abre el piso, en el sentido que se abre el fundamento incluso desde el cual pensamos, la propia existencia, los vínculos y demás. Por eso me parece muy valiente también que podamos hacer estas cuestiones
de relacionarnos, insisto, con esto de quién es el otro. Creo que de alguna manera la antrozoología, y vos lo traías bastante con el tema del vínculo, ¿no? Y citabas uno de los artículos también del vínculo del entre. Cuando nos vinculamos, aunque no sea, o cuando consideramos ese quién en clave de un posible vínculo, ahí aparece una ruptura. De ahí la antrozoología, la interdisciplina también, que nos rompemos y bueno, nos confundimos, y bla, bla, bla. Pero aparece una ruptura de ese yo, que ese ipse soberano, ¿no? Que se cree que, digamos, sabe quién es y siempre está sabiendo quién es y que, bueno, no se deja transformar. Entonces, cuando aparece una pregunta por ese quién, me parece que ahí, primero es muy doloroso, nos genera una sensación de bastante caos, de impotencia, fin de mundo, un poco vos decías, pero porque sí, porque rompe una forma de pensarnos, eso sí. Entonces, pero creo yo, esto es una opinión muy personal, solamente, y seguramente soy injusto, solamente yo, que transito por temas de estudios de género, sexualidad y demás, y cuestiones vinculadas con relaciones de poder en ese sentido, solamente lo veo esta ruptura tan radical cuando hablamos del tema de la animalidad. O sea, para mí el giro animal ha hecho algo, o hace algo que pone en jaque a la civilización de una manera que quizá otras violencias no la ponen. Entonces, eso me parece súper revolucionario y por tanto, la ruptura que hace y el dolor que provoca, bueno, alguien podría irse por estos sesgos que vos decís, reprimo esto, ¿no? Y sí, es más fácil, igual, entonces una vida más tranquila y lo que fuere. Pero entonces, nada, felicitarnos por esa valentía, poder estar acá, por emocionarnos, por llorar, por pensar, bueno, y por intercambiar estas posibles cuestiones para ver qué sucede, no solo por los demás animales, sino obviamente por todos los seres que estamos en él, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece, ¿quién es esa vaca? Después me pasan la referencia. Sí, yo quería decir una cosita, Rubén, con respecto a eso que decís del quién. Viste que dentro de, cuando litigamos, yo soy abogada, hice en el 2024 con Ale, y cuando este curso a mí me ha servido muchísimo para narrar en las demandas, de contestar, etc. Y eso que vos decís de interpelar al juez, por ejemplo, ¿no? Que es el que tenemos que conmover, que todavía no hemos logrado. Pero preguntar por el quién los obliga a ponerle nombre. O sea, el tipo te dice que no, que tiene que es considerado cosa, pero igual le dice tic, tatu, dolce, bueno, Bilbo, que son estos animales que han perdido sus vidas en diferentes. Entonces, cómo también todo esto nos ayuda a nosotros a otros que no están pensando como nosotros, a obligarlos también a nombrarlos, ¿no? A decirles quiénes. Son alguien, no algo. Eso es fundamental. Así que gracias. A mí me gustaría, nada, contarles también de este lado, ¿no? Porque el grupo, Gaia, el grupo de antrozoología, para nosotros, cada vez que nos juntamos, es un desafío, ¿no? Desde el minuto 1, esto que decía Rubén, ¿no? Venís con una mirada muy cuadradita desde tu disciplina y de repente te das de frente la colisión directa con disciplinas que pueden estar emparentadas o no y que toman los mismos conceptos de formas totalmente distintas, ¿no? Pensar, no sé cuántos meses estuvimos tratando de hacer un glosario para ver qué era un animal. Vínculo, todavía seguimos discutiendo qué vínculo, por ejemplo, ¿no? Y ya llevamos muchos años juntos, desde 2018 que estamos trabajando y el grupo como tal se está transformando en, bueno, un grupo antrozoológico en el que ya sabemos quién va a decir qué después de qué cosa, ¿no? ¿Quién va teniendo el pie? Y que nos vamos rompiendo un poco cada vez que ingresa un compañero nuevo, que tenemos que redefinir cosas, que tenemos que volver a armarnos en función de eso, y eso enriquece mucho la mirada hacia afuera del grupo, ¿no? Trabajamos un montón la tolerancia, trabajamos un montón, bueno, el diálogo, el poder argumentar desde dónde vemos las cosas para que el otro lo entienda y así resignificar. Pero eso no solamente pasa a la interna del grupo de antrozoología, sino que nos pasa con cada uno de ustedes cada vez que nos encontramos con un curso nuevo. Para nosotros, el curso de antrozoología es absolutamente desafiante, porque uno no puede caer solamente con el concepto
tirarlo y que el otro se lo aprenda, porque nosotros lo que queremos es que realmente estemos atravesados por la mirada del otro. Y sí, tenemos roles de docentes y estudiantes en ese momento puntual, pero por más que sean cursos virtuales, todos nos vemos atravesados por ese encuentro. Porque hay un encuentro a través de algo que yo no sé definir muy bien qué es, pero que entendemos cuando el otro realmente está resonando con lo que vos estás diciendo, cuando se ve movilizado por lo que estás diciendo. Y creo que eso, hoy en este encuentro presencial, que yo me resisto a la presencialidad. A mí me gusta mucho trabajar por Zoom y quedarme en mi casa, pero que efectivamente se nota, porque pensando distinto desde diferentes lugares, teniendo miradas y experiencias individuales cada uno, nos damos cuenta que atravesamos una historia conjunta en diferentes cursos, en diferentes años, con diferentes clases, porque los sincrónicos son todos distintos, pero sabemos que hay algo compartido con lo que podemos resonar y con lo que podemos hacer anclaje, y eso se nota. Y eso quiere decir que realmente construimos algo y que, bueno, nada, es un momento re importante para evidenciarlo también, ¿no? No somos cualquier persona que da o que hizo cualquier curso, estamos en un marco antrozoológico, estamos pensando el vínculo y las relaciones con los demás animales, lo estamos haciendo desde la emoción, desde lo académico, desde lo político, desde lo social, y eso tiene que tener un devenir, nos guste o no, lo querramos o no, ya nuestros diálogos y nuestros encuentros con otros que no pasaron por este curso, que no tuvieron estas discusiones, van a ser distintos. Le vamos a aportar a otros algo distinto, hay una responsabilidad en eso, y a mí me gusta pensar que de verdad estamos sembrando algo para una sociedad más armoniosa con los demás animales, y de nuevo, nosotros también nos vemos interpelados todo el tiempo por las miradas de ustedes. El ejercicio de corregir sus trabajos para nosotros es maravilloso, porque nos hace pensar y pelearnos entre el poco tiempo que tenemos, lo que se hace académicamente, lo que queremos y lo que podemos. Para empezar, porque nosotros hacemos una propuesta en la que sabemos que nos van a odiar. A mí me encanta, al resto no les gusta tanto. A mí me encanta que me odien un rato. Entonces, proponerles el desafío de tomarse tiempo, grabarse, salir de lo que planteabas vos, ¿no? De escribir algo, entregarlo y si apruebo, hace que le tengamos que dar una vuelta. Pero para nosotros también es nos juntamos y vemos sus trabajos en conjunto. Nos juntamos y aportamos las miradas de cada uno en la corrección. Porque eso hace a la interdisciplina, eso hace a que haya un trabajo más comunitario. Y no lo sé definir muy bien porque eso es maravilloso, pero tiene un resultado que es maravilloso. Tengo una pregunta, por favor. ¿Llegaron a hacer el glosario? No termina. Está hecho y sigue en evolución. No, otra palabra, no. Trilogía. No, porque... Trilogía, hay que anotarla. Porque cuando vos estás hablando, digo, el curso ese de terapias y actividades asistivas con animales tiene 13 años. ¿Ah? En él hay gente de nutrición, de medicina, de veterinaria, de psicología. Y tenemos unos años más que ustedes y todavía seguimos. ¿Ya aprendieron a pelearse? No, esa parte ya la pasamos. Ojo, es clave. Claro. Es clave. Yo defiendo pelearme con las ideas del otro. Nosotros nos matamos a la interna de alguien, quiero que lo sepan. No, nosotros ya nos peleamos como buenos hermanos, pero ahora ya hemos llegado, a pesar de que en el curso han cambiado los representantes, digamos, ya tenemos que ya sabemos cuando aquella va a decir algo, si nosotros tenemos que decir lo contrario o llevar adelante eso. Pero tenemos unos cuantos años. Sí, creo que ahí está la diferencia también entre interdisciplina y transdisciplina o multidisciplina, ¿no? La interdisciplina, que un poco lo que decía Rita, hace que nazca algo nuevo y es único. ¿Por qué? Porque es un producto de ese intercambio.
sino a veces son miradas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un glosario, que es lo que en un momento empezamos a hacer, cada uno decía lo que le parecía que era. Eso no es un glosario. O sea, esa es una lista, claro. Realmente el glosario es donde, como decía yo hoy, ¿no? Es como negociar un poco y llegamos a donde el otro no va a estar de acuerdo 100% con lo que yo quiero que esté de acuerdo, ni yo voy a estar de acuerdo 100% en lo que vamos a llegar, pero vamos a llegar a algo que va a ser nuevo y que va a tener un poquito de todos. Y eso es un laburo que cuando uno lo lee, nosotros empezamos a estudiar interdisciplina, decís, ay, obvio, todo esto de interdisciplina es lo mejor, pero la verdadera interdisciplina en la práctica es un huevo. Es un huevo porque implica transformarte. Y tiempo. Claro. Hoy justo en el curso hablábamos un poco del tema del tiempo, y acá yo voy a decir cosas que van en contra de lo que yo quiero. Pero el tomarnos el tiempo de juntarnos, el tomarnos el tiempo, sí, se ríe porque yo odio salir de mi casa. Pero el juntarnos el tiempo de estar acá, de disponernos mentalmente a escuchar lo que tiene que decir un otro, que capaz que conozco, capaz que no, de pensar, de no tener un guión, de juntarnos a que las ideas fluyan, de ver, de imaginar, ¿no? Estábamos justo hablando de Gustavo Pereira, que es un filósofo uruguayo que tiene un libro que se llama El asedio de la imaginación, y pensar en el poder de la imaginación como herramienta política para diseñar, para pensar nuevos mundos, para pensar, imaginar mundos posibles, requiere de tiempo y no tenemos tiempo. Disponer esto es más valioso que disponer de cualquier otra cosa. Y para generar interdisciplina vos necesitas fluir con las ideas del otro, pelearte y darte la cabeza contra la pared con las ideas del otro, con el respeto que el otro merece, pero respetando las ideas del otro solamente si las ideas del otro están fundamentadas. Porque ahí yo vuelvo siempre a lo mismo y lo digo en todos los cursos, no me dejan mentir. Las ideas, si no están fundamentadas, no son respetables. Respetás el argumento. Lo otro es un reporte. Entonces también es una responsabilidad el tratar de fundar desde dónde estoy mirando, analizar, indagar si lo que estoy diciendo es simplemente dogmático o si tiene un fundamento y si es bueno para mí y para los otros. El tiempo es muy valioso, es una de las cosas que menos tenemos también, y en esta sociedad en que vivimos hiper mega apurados, cada vez tenemos menos tiempo para diseñar la sociedad que queremos. Una cosa también con el tiempo que pensaba de la antrozoología, ¿no? Del curso, de la antrozoología en general. Yo había hablado de experticia, ¿no? Crear como, darse ese tiempo también para crear como un cuerpo interdisciplinario y crítico que de alguna manera pueda interlocucionar con el tiempo actual y con la lógica actual de la opinología, pensando en esto que vos decís de los argumentos, ¿no? O sea, a mí estar enmarcado dentro de la antrozoología me da algo de tranquilidad en que con otros construimos o vamos construyendo ideas, es verdad que conflictivas, es verdad que no sintéticas, o sea, porque llegar a una síntesis es morir de alguna manera, vamos con una síntesis un rato, pero sí de sentir que estás por lo menos pensando con otros algo, y eso genera un ejercicio para la imaginación política, la imaginación emocional, la imaginación que sea, y que no estás delirando solo en tu casa con un teclado y odiando al mundo. Quiero decir, que es lo que lamentablemente está pasando también en general, ¿no? Claro, por ese aislamiento y esa cuestión. Y lo segundo, de generar esa experticia, porque hay tiempo para poder elaborar. El tiempo de la elaboración me parece que en particular con este tipo de violencias, todas las violencias por supuesto, que responden además a una violencia estructural, pero todas las violencias, todas las demás de alguna manera, sobre todo las que tienen que ver con Homo sapiens y un poco las de la Tierra, tienen algún discurso de alguna manera que, digamos, legitiman esa acción como violenta. No así con la dirigida hacia los demás animales. Es verdad que hay muchos Homo sapiens que son animalizados, que son colocados en lugar de cosas, justificados y demás, pero siempre alguien en algún lugar puede de alguna manera, ¿no?, traer algo, no sé, aunque sea como pancarta, derechos humanos, yo qué sé, derechos humanos. En cambio, ahí se produce una cosa como muy perversa, en donde la violencia que se ejerce no es reconocida como violencia. Entonces produce un estado muy paradojal también de cómo yo me paro frente a ese hecho que
no me acompaña de alguna manera una gran parte del planeta de respecto a eso. Entonces ahí tomo también el tiempo de una elaboración que para mí es lo que me trae acá. Yo siempre he estado en mis disciplinas, muy cómodo, antropocéntricas y demás, con el género, la sexualidad y demás. El psicoanálisis, lo que me trae acá es un dolor. A mí me trae el dolor. Me dice, qué bajón. Bueno, como decir, esta me trae el dolor. Sí, me trae el dolor. Y lo que siento es que cuando nos encontramos así, vamos escuchando los videos y vamos viendo que otros transitan por ese mismo dolor y tratan de hacer algo con ese dolor, que no es un dolor sentimentaloide, no diciendo, ay, qué lindo el perrito, como sufro el perrito en la calle, y esas pelotudeces que también, que no son pelotudeces en sí, pero que son mercancías emocionales que circulan por todas las partes, que lo que hacen es quitarle potencia política a la empatía, finalmente, ¿no? Porque es una captura, un secuestro de la emocionalidad para hacer la mercancía, ¿no? Entonces todo el mundo parece que se cree bueno porque empatiza, ¿no? Entonces ahí se acabó la posibilidad de pensar. Entonces, elaborar de alguna manera, entre otros, con otros, esa posibilidad del dolor, me parece, porque también con el dolor vos voy a decir específicamente, te bajás del caballo. Hay algo, ¿no? Hay algo ahí que decís, sí, yo no sé para dónde agarrar, no sé si es para el fin del mundo, no sé bien para dónde agarrar, no lo sé, porque yo cada vez que pienso más y leo más, cada vez me siento peor, en realidad, es peor. Luego decís, sigo con esto, no sigo, me refugio, hago la represión, me refugio en mis disciplinas de siempre, yo estoy feliz ahí, yo estoy por jubilarme, yo podría, ¿no? Pero no se puede. Pues ya estás jubilado. Pero no se puede, no se quiere. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Yo siento que circula esa emoción y qué bueno que hayan espacios donde, y que hayan más, ojalá hayan más, donde circule esta cuestión, donde además también en la interdisciplina y la intersectorialidad no nos atrapen dogmas concretos donde todos tenemos que digamos, obedecer a ellos, quiero decir, ¿no? Donde intentemos también la pluralidad también de posiciones y demás, porque si no, se vuelve todo iglesia, que también es otra de las cosas que... Y de sostener, ¿no? La incomodidad, o sea, son como un grupo un poco masoca, pero venimos acá a sostener la incomodidad compartida que nos une, ¿no? Parece. Y la incoherencia. Freud, mirá Freud, lo que quería. Justo ahora lo que vos decías, ¿no? De las violencias y de cómo nos referimos y cómo nos atraviesa. Ayer, yo tengo hijos adolescentes y mi hijo que está en cuarto de liceo me dice que ahora la frase, como antes, ahí se me va a caer la cédula, es tipo, la metí en el ángulo, ¿no? Como, la gasté, una cosa así. Ahora es, le pegué al perro. Entonces es... no sé qué, le pegué al perro, y es como diciendo, qué bien que estuve, la boqué. Y claro, es como y mi hijo me decía, ¿no es horrible, tipo, escuchar a alguien decir eso? Y ahí es que la violencia, o sea, nos atraviesa como sociedad, ¿no? Y una frase que así lo dicen sin pensar, porque seguro que los gurises lo están diciendo sin... ¿Cómo en realidad trae atrás todo ese peso, no? Con algo de lo que vos planteabas, se habla así, se escucha, ¿no? Sí, que en esto del dolor, ¿no? Que como que asistimos a un despojo de rituales o de formas de hacer con el dolor y principalmente con la muerte. Y esto que está pasando más a nivel de los humanos, ¿no? Porque cada vez se empobrecen más las formas de duelar y están más medicalizadas y todo lo demás. Yo también vengo de psicoanálisis, entonces a mí me hace, bueno, en el 2015, esto es como algo medio íntimo lo que voy a contar, pero que tiene que ver con esto de la politización del dolor y de los afectos, ¿no? Me cuentan una historia de cómo le saca las plumas a los gansos, no sé qué. Y yo quedo destrozada, ¿no? Como, no sé, destrozada, así. Fue como, entonces, voy a mi análisis y no encuentro un lugar para ese dolor. Y entonces ahí me tuve que ver con esto de, ¿y qué hago con esto? Porque también el regocijo del dolor, en el sentido de, bueno, voy a llorar y llorar y llorar y bueno, e intenté hacer como un duelo colectivo, así como esto de... Lo que me pasó fue que
yo de niña tenía un acolchado de plumas, no sé, ni idea, para mí era lo mejor del mundo, porque era calentito, liviano, y no tenía ni idea. Y yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? Como en esto de, ¿qué hacer con ese dolor que no es mío, que es también como esto de cómo ese dolor rompe el tiempo, ¿no? Porque hay algo de eso que se produjo en aquel tiempo con esos gansos, que se sigue produciendo en la industria, y a su vez esta dimensión de la belleza y el horror, ¿no? Porque esto que se muestra suave, confortable, bla, 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 y bueno, y me pongo a hacer un trabajo con plumas, básicamente, ¿no? Pero eso, ¿cómo podemos encontrar maneras de narrar y de habitar el dolor para que se transforme en otra cosa, ¿no? O sea, porque los duelos también son políticos, ¿no? Como, nada, me dejaste con esto estoy como mucho en esto de cómo se narra, pero me parece como bien interesante, porque este despojo que estamos teniendo de las posibilidades de duelar, bueno, hay otros que nunca tuvieron o sea, que eso no existe, no sé, esos videos, no me acuerdo de qué video era, que mostraban a las vacas, ¿no? En esa forma de producción industrial tan terrible. Esos son números, no son vacas. No. ¿Cuánto? Tatuado. Bueno, ¿vas vos? No. Perdón que me dale, tengo entrada. Muchísimas gracias a todos. Chao. Este curso en realidad, cuando se pensó, tenía la intención de abrir una puerta, que creo que podemos hacer como un check. Hay una puerta abierta para pensar estos temas. A nosotros nos gustaría, tenemos en nuestra perspectiva, hacer un curso 2 de profundización. Y como veníamos diciendo, la idea es generar una comunidad antrozoológica y me gustaría pensar ese curso con ustedes desde los temas que a ustedes les interesaría profundizar y que, bueno, nos cuenten un poco qué conceptos, ideas, qué reflexiones. Esto del duelo me lo recontranoto porque los que vivimos en familia multiespecie sabemos que no hay un lugar social para atravesar nuestro duelo y que sea reconocido, ¿no? Excepto entre otros que... y habilitado. ¿No? El de llorar porque se murió un gato o un perro de tu familia es como, bueno, sí, dale. ¿No? El poder parar de nuevo el tiempo de duelar, el tiempo de que te atraviese esa emoción y que no puedas pensar o no puedas hacer nada porque necesitas sufrir en ese momento histórico, no está habilitado socialmente. Casi no está habilitado para entre humanos, ¿no? Porque nuestros duelos son, tenés 3 días y manejate y volvé y sé funcional, porque de lo contrario... Claro, según el parentesco tenés 3 días. Claro, si no nada también. Mucho más cuando estamos hablando de animales no humanos, donde no encontrás esa empatía en el otro, no encontrás estar habilitado para sufrir a ese otro individuo, a ese vínculo que vos estableciste. Que eso lo retomo para trabajar. Tenemos como en la vuelta muchos temas que nos gustaría abordar, pero más allá de proponer nosotros, nos gustaría escucharlos a ustedes. Paula. No, eso del duelo en la Facultad de Artes, hay un par de estudiantes que estuvieron trabajando con lo del duelo, una estudiante que hizo de trabajo final como un cuento infantil, hablando de como para transmitir a las infancias esto del duelo o la muerte de una especie de compañera, y otra estudiante también que hizo como una especie de cajita donde cuando sabía que había muerto alguna especie de compañera de alguien, pasaba esa cajita y entonces en esa caja iban poniendo cartas y había como un ritual que se iba pasando y se iban acumulando como esas emociones, todo eso que vivía la persona y se iba como colectivizando y compartiendo. Pero como es un tema ese, está bueno. No sé qué estaban hablando, pero después de una médica conversábamos que en ninguna de las facultades
se trabaja lo que es el duelo. Lo que es el duelo por un animal o de una persona. Digo, a mí me pasó como docente de que viniera una estudiante que no quería seguir la carrera veterinaria porque ella trabajaba en una clínica y en su trabajo se había muerto un perrito, pero no era porque se tenía que morir porque estaba viejo, y ella hizo una convulsión, porque estaba muy angustiada y bueno, pero venía a mí. Yo tengo una educación católica, digamos, y desde el catolicismo se trabaja un poco lo que es el duelo, pero no hay nada que te apoye en ninguna facultad, porque después yo con mi ginecóloga y cirujana lo conversábamos mucho, y no hay. La facultad de medicina no tiene nada que sea tanatología. En veterinaria no sabes cómo expresarte hacia una persona que tiene un animal que va a morir. ¿Cómo acompañar ese proceso? No, ¿cómo acompañar ese proceso? No hay. Psicología tampoco, porque me tomé el trabajo de empezar a preguntar y todos me miran, ¿de qué estás hablando? Digo, y es algo que falta a nivel, acá creo que el único que habla de eso es un doctor Torch. Alejandro Korch. Korch. Hace la formación en tanatología. Sí, hace la formación, pero es una cosa particular. Pero a nivel de la Universidad de Lodelar no hay nada, y a nivel de la Católica tampoco, porque tengo amigos que están en la Católica, tampoco. Es decir, es un tema que no se habla. Bueno, el perro se murió, está. Sí, yo creo que va más atrás que el duelo. Yo creo que yo hice la formación en tanatología, es un tema que a mí me interesa mucho, pero creo que va más atrás del duelo, y en lo que no está trabajado es la relación con la muerte y el concepto con la muerte. Entonces, si no ven el concepto de impermanencia, ¿no? El concepto de que todos tenemos fecha de caducidad, es lo único que tenemos seguro, el resto no sé, pero que todo lo que nace se va a morir, es así. Y ahí aparece esa disonancia con las relaciones. Y relacionado con lo que hablábamos hoy, lo que decías vos, yo creo que todo duelo es una pérdida de identidad. Hay un proceso donde yo pierdo un poco el quién soy, porque yo era en relación a ese otro. El otro me transformaba, me transformó. Ya no es me transformó, ya no hay vuelta atrás. Y eso trasciende las especies. Yo que trabajo con familias, el grado de vínculo, de dependencia, de vínculos realmente poderosos, fuertes, que hay muchas personas que sus relaciones más significativas son no humanos. Está lleno. Y esas personas no sienten el lugar donde pueden habilitarlo. Yo trabajé con una familia hace un tiempo que su perro murió, eran una pareja joven, y ella me decía, se reían en mi trabajo porque me tuve que ir a llorar al baño, porque al otro día estaba trabajando, y se rieron de mí todo el día. Eso, ¿no? Como la falta de habilitar el que el otro, no importa de qué especie, perdiste algo que era alguien que era importante para vos. Y yo les quiero compartir algo en relación a eso, que hace un tiempito en un grupo con una escuela, trabajando en unos talleres en relación justamente a la ciudad, multiespecie, la hospitalidad en la ciudad, los espacios que damos a los animales más que humanos en la ciudad, surgió como una anécdota de un gatito que vivía en un museo, que falleció, vivió muchos años ahí, y una de las guardias del museo hizo como una especie de ofrenda con una foto del gatito, velitas, unas flores, un platito con comida y demás. A mí me pareció un gesto hermoso y llevé ese ejemplo a la escuela como para mostrárselos, y a partir de ese ejemplo empezaron a surgir un montón de relatos de niñas y niños que habían perdido algún animal cercano, reciente. Y se dio un momento que fue muy movilizante, se generó ese espacio y yo me di cuenta de la necesidad que había de hablar de eso. Un niño se quebró, se puso a llorar,
se angustió pila porque había sido muy reciente y era un varón, además, para mí no es menor. Y cuando él se puso a llorar y se quebró, como 4 o 5 varones se pararon a abrazarlo. Y se dio un momento ahí, bueno, de como de sostener esa fragilidad. Todo el grupo en silencio, fue muy, muy movilizador y muy hermoso. Entonces como que de alguna manera confirmé la necesidad, la importancia de esos espacios, de dar lugar a eso, ¿no? Que como quizás hace falta, que capaz que no habían tenido como un momento para poderlo poner en palabras. Y nada, quería compartirles como algo también como que también hay espacios para eso, que los tenemos que generar. Y yo creo que bueno, las niñeces son como súper fundamentales en todo esto también, porque tienen otras miradas, otras sensibilidades, sin romantizarles, ¿no? Pero sí me parece que son interlocutores muy válidos y necesarios también. Y el trabajar a muerte desde niños, ¿no? Porque los animales nos traen esto que viven menos que nosotros y son una práctica de esta impermanencia en la que vivimos las máquinas biológicas, los cuerpos y practicar, como siempre fue como un tabú, ¿no? El perro se fue al campo y vos decís, ¿qué campo? ¿Cuál es ese campo donde viene otro? O el pez traigo otro, el conejo te traigo otro. ¿Por qué? Para no vernos de cara a cara en que este ya no está, se murió, se fue y este que viene es otro. Y sistemáticamente, ¿no? Subestimamos a los niños y eso es negarles instancias de adquirir herramientas para la vida. Y también también como vas creciendo y le asignas un significado totalmente nefasto, negativo al concepto de muerte. Me acuerdo de Chicha, yo tenía 5 años y Chicha tenía un tumor terminal. Habíamos salido, la típica en el interior, salís a dar una vuelta, ¿viste? Agarrás el auto y vas a dar la vuelta a la plaza y volvés. Chicha esperó que nos fuéramos los 3, mis padres y yo, para ella fallecer. Entramos y les digo, mamá, papá, Chicha murió, así, 5 años. Mis padres me dicen, no, debe estar durmiendo. No, tiene los ojos abiertos, está durmiendo, pero en otro lado. 5 años, ¿está? Y yo eso lo dejé pasar. El mes de julio ha sido triste en casa, fallecieron Repollo, Jacinto y Chiquita. Con el tema del acompañamiento, ¿no? La veterinaria que vino con el asistente a eutanasiar a Jacinto, que ya estaba sufriendo, ayudó a mis padres a enterrarlo y lo puso en una posición que parece que está durmiendo. Y le dijo, mirá, Jacinto está durmiendo. Y de nuevo me hizo retrotraer a eso, ¿no? Y hablamos mucho de esto de la agencia y de cómo el animal aporta al humano, pero también la agencia implica ver desde el otro lado. Entonces, el famoso de ellos miran también, ¿no? ¿Qué implica para el otro animal, el animal humano? Chiquita, que falleció ayer, la conocimos hace 10 años, pero vivió con nosotros 2 meses. Chiquita vivió 22 años, era una siamesa rescatada también, vivió 22 años con Marta. Marta falleció el 19 de mayo. Marta lo único que la mantenía viva era saber qué iba a pasar con Chiquita. Entonces le dijo a mis padres, si me pasa algo, ¿se llevan a Chiquita? Claro que sí. Marta falleció al otro día. Chiquita estaba entre algodones en casa. Falla multiorgánica. Es lo que le pasó. El alma se quebró. Entonces, trabajamos mucho el ver qué aporta el otro animal hacia nosotros. Pero justamente en este concepto de agencia, también hay un animal que nos duela a nosotros cuando nosotros no estamos. Y a ver, creo que si la idea es un poco trabajar el duelo, también entender, te hice llorar, bien. También está bueno quizá, y acá de atrevida lo digo nomás, también en ese concepto de duelo, dejar de apropiarnos del duelo, ¿no? Porque el otro animal también está duelando al punto que puede llegar a morir. Es una ausencia. Es una ausencia. La madre de Chiquita era Marta, y de la noche a la mañana la dejó de ver, de escuchar, no la vio nunca más, y ella no lo entiende. Entonces, el duelo, nosotros le damos la palabra duelo, pero es algo universal.
Sí, entonces... ¿Y cómo lo conceptualizamos también? Hay sociedades donde el duelo es una fiesta. Sí. Lo que hacemos es festejamos esa vida que todo lo que nos dio. Todo es como lo mires, la ausencia está. Y esto, ¿no? Los vínculos bidireccionales, y me hizo acordar a tu trabajo, que vos decís, los animales sorprende porque miran la cámara. Miran la cámara porque es un ojo. Y uno se ve en un otro. Los ojos no son ojos porque vos los mirás, son ojos porque te ven. Y ahí está eso de el ojo como un otro. Yo quisiera agregar una cosita con respecto a esto del duelo, que también es muy importante el cuidado previo cuando el animal está a punto de fallecer, que también es algo que no se considera, no se considera para una licencia, no se considera para la emoción que uno está pasando, cuando está cercano, sabe que está cercano a la muerte, que necesita estar junto a ese animal. Acompañar los procesos de muerte. Los procesos de muerte. Porque la muerte no es un evento, es un proceso. Sí, claro. Entonces es también muy importante tener en cuenta esos cuidados previos y esa necesidad de permanencia, de estar juntos y de saber que uno acompaña hasta los últimos momentos. Y ese duelo anticipado. Claro, exacto. Que lo pensás todo el tiempo. Exactamente. En el campo es al revés. En el campo el animal se va de la casa. Yo lo viví muchas veces. El perro se pierde y el gato también. Y entonces cuando se pierde no es porque lo atropelló nada ni nadie, sino que se va a morir lejos de la casa. A nosotros me pasó varias veces, digo, con varios perros, que después al mes encontrábamos el esqueleto o al gato, digo, lo que fuera. Nunca en la casa vi morir ningún animal. Se iban todos de la casa. Volvería, yo traje lo último para esto del dolor, con la falta, porque me quedé pensando que de alguna manera cuando pensamos en el vínculo con otros animales y lo que nos conmueve, rompe una continuidad de certeza sobre quiénes somos, ¿no? Y el duelo hace, al perder, rompe la continuidad, ese ipse soberano que cree ser en una continuidad se rompe. Y claro, cuando uno se rompe, la angustia tiende a ser desorganizadora, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el vínculo con otros animales, estos animales, estos otros animales, vamos produciendo mutuamente como universos nuevos, de alguna manera, que nos conectan de una manera quizá más, no sé palabra usar, más amigable con esa falta. Y podemos tolerarlo un poquito más y no se obsesiona a buscar la continuidad. Por eso me quedé pensando, vos decías las niñeces, ¿no? Yo pensaba también en las discapacidades. También pensaba en las masculinidades, en cómo muchas veces se vinculan desde otros lugares, incluso masculinidades muy recias, con otros animales de un lugar tierno, que surgen otras cuestiones. Ahí emerge la falta en este tipo de varones más masculinos hegemónicos tradicionales, en tanto, digamos, los códigos que circulan en ese vínculo, no solo esos códigos de vigilancia propios de lo performativo, que ellos tienen que estar probando, todo lo que no se es y demás. Entonces, ¿cómo de alguna manera, si para el macho clásico, no para todo, en general los machos clásicos también lo que hacen es torturan a otros bichos, ¿no? Como una continuidad de esa violencia que ejercen, pero también se produce una cuestión vinculada con la posibilidad de la ternura, de alguna manera. Entonces, ahí es donde emerge la falta. Y traigo la masculinidad hegemónica como esa posición, digamos, totalmente perversa que niega toda falta, porque tiene que serlo todo, ¿no? En lo femenino no pasa, lo femenino en la cultura patriarcal está mucho más construido y adaptado a esa posibilidad del no toda, ¿no? De no tener por qué ser la globalidad completa, pero en el macho, el clásico no. Entonces, pensar la discapacidad, pensar las niñeces, pensar los demás animales, pensar la falta no como un horror. La falta es horror si yo pienso que siempre tengo que ser una cuestión que se autoconfirma todo el tiempo desde el mundo en el cual habito. ¿Eso que produce? Devastación del planeta, oprimo a otros, porque yo tengo que mantener esa certeza. Esa certeza siempre está amenazada, siempre está asediada. ¿Cómo hago para que no se vea asediada? Reprimo, niego o mato. Entonces, la falta, creo yo,
Y pensando que yo trabajando con distintas, también con maneras de discapacidad, digamos, en lo que tiene que ver con lo emocional, síndromes autistas y demás, las captaciones que hay del mundo, cómo vos hablas del duelo, que también viven los animales, cómo otros modos neurodivergentes de poder estar en el mundo nos permiten otro tipo de conexiones, que obviamente las vivimos también con los animales, pero también nos contagian, digamos, otros Homo sapiens también, ¿no? Bueno, puedo seguir con Beyoncé de Press vinculado con el tema de los muertos, o sea, también con los muertos podemos hablar, pero bueno, ya eso parece muy, no sé, como habría que leer el libro de ella, ¿no? En el sentido de qué está queriendo decir en relación a esa cuestión, pero también son seres con los cuales habitamos, además de los demás animales y otros modos de poder estar en este mundo. Porque si siempre hay un modo hegemónico capacitista, por eso las discapacidades, de estar, y bueno, vas a estar matando para confirmarte en esa capacidad que tenés todo el tiempo, y un duelo no lo vas a saber habitar. Entonces, celebro esto de la antrozoología de vuelta, ¿no? En esto del dolor, en esto de la falta, en esto podemos dar cuenta que hay discontinuidades, que no es el abismo, no caemos en el infierno ante la discontinuidad, no hay que ser tan fóbicos de que siempre me tengo que estar autoconfirmando como siempre soy yo, quien se reconoce como yo y siempre voy a seguir siendo yo. No, yo yo llegué a esto, mis perros, yo no tenía mucha idea de nada y me pasó esto, empezó una cosa, que yo no sé quién soy hoy por hoy, o sea, no sé cómo estoy en esto, o sea, no sé, de verdad no lo sé. Solo sé que no sé. Exacto, es la falta absoluta y ahora que son ancianos, todo el tiempo me desposeen, y bueno, el terror, al duelo, y yo siempre jodo, bueno, si sigo vivo después que, ¿no? Todas estas cuestiones que uno dice, bueno, me iré con ellos también, ¿no? Lo digo en broma, pero lo digo en broma serio. Porque uno muere también con el otro de alguna manera, porque esa identidad muere. Pero bueno, eso, la falta, reivindicar la falta me parece una cosa, y que eso va de la mano de la humildad. Pero bueno, difícil. Si quieres hablar, es ahora. Ahora. No, Rubén, que lo que hablabas me encanta, pero además el envejecimiento, ¿no? ¿Cómo no hablamos del envejecimiento? Bueno, nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos cambiando el vínculo? Cuando yo hice el curso estaba la Anita en un proceso ya de envejecimiento y cómo me tuve que adaptar a su forma de vivir, a su forma de ya no veía, ya las caminatitas eran más cortas, ¿no? O sea, era todo un proceso. Yo de hecho me mudé, el estudio lo tenía en 18, me fui para venir a Libertador para estar cerca de casa, después, bueno, cómo uno va adaptándose. Entonces el envejecimiento, ¿no? Tanto que falta mucho hablar también de los humanos, mucho, y de los demás animales. Me encanta la expresión de ella, es el... Sí, más que humanos, amo. Sí, me encanta. No, pero vamos a ponerte de me encanta. Y eso, ¿no? El envejecimiento, o sea, como que no perder de vista eso que también hablábamos, como que va cambiando el vínculo. Va cambiando el vínculo, como es bidireccional, cambia, porque Lana no era la misma. Yo la adopté cuando tenía 6 meses, entonces fue como cambiando, y a veces era ella la que me exigía cosas, después fui yo que busqué de que ya el piso no fuera de una manera, la cama la cama ya no tenía patas para que ella pudiera subir. Entonces, como el vínculo transforma, ¿no? Yo pienso que el amor es político y transformador. Entonces eso es... Y una cosa que pasa en relación a esto que están hablando es la patologización del envejecimiento. Claro. Cuando un perro o un humano está viejo, está enfermo. Y no, es parte de las etapas de la vida. El envejecimiento, el envejecer, es una etapa normal, no patológica, donde las capacidades se van deteriorando. Pero no por eso hay una patología. Y eso es lo que tendemos, y lo veo en las familias, que muchas veces es, como está enfermo, ya estoy pensando si lo tengo que eutanasiar. Si está viejo y no escucha, ya es que está enfermo y está al fin de vida. No. O sea, también lo hacemos a veces con los adultos mayores, ¿no? O nosotros mismos, pensar que envejecer es esto, ¿no? Como el deterioro normal, y es para plantearse también. O sea, acabamos de venir de una noticia de desalojo de un residencial clandestino donde había más de 20 personas mayores hacinadas y
o pañales sin cambiar, y o sea, digo, en ese sentido, el abandono del envejecimiento es... Yo vengo así seteada porque además toda la mañana estuve en el encuentro del CIEN, que es el Centro Interdisciplinario en Envejecimiento, que es un grupo que también integro, y también, bueno, esto de la vejez y de la vejez de otras especies, ¿no? Y cómo también, esto que hablaban hoy por acá también del devenir con, ¿no? Y cómo devenimos con, bueno, que lo trae Donna Haraway, ¿no? Con Cayen, ¿no? Como es esto de, bueno, acá somos dos personas, dos viejas, ¿no? Como dos seres envejeciendo. Sí, hay como que mucho, en tiempos distintos, pero envejeciendo, ¿no? Sí. Y el cuidar y ser cuidado como dos necesidades complementarias de la vida. Alguno de los videos hablaba, el tuyo, creo un poco de ese, cómo el cuidar a un otro lo hizo como mejorar su vida. ¿Por qué? Porque hay ciertas etapas de la vida donde generalmente somos cuidados. Cuando somos chicos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos discapacidad, cuando estamos muy viejos. Y ahí la otra cara de la moneda, del cuidar, yo trabajando con perros de intervenciones lo veo todo el tiempo, esas poblaciones donde siempre son cuidados, tener la posibilidad de cuidar es como algo, es una necesidad que estás cumpliendo, porque el cuidado son dos caras. Y así como el cuidar a un otro en etapas vulnerables es maravilloso y lo tomamos como una carga muchas veces. Reflexiones que solo nos habilitan los perros y los gatos y los animales de estima, ¿no? Porque pensar en cuidar o acompañar la vejez de animales de otras especies está absolutamente en el debe, ¿no? Vacas, cerdos, corderos, caballos, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, la vida del animal, que no sea en el caso de perros y gatos, con los que ya estamos discutiendo en términos de familia, de estima, de apego, la vida de los otros animales es valiosa para nosotros mientras nos sea útil. En el caso de los zoológicos, mientras esté encerrado en una jaula y nos pueda servir como un material estético para que los demás lo puedan ver. En el caso de los animales usados en producción, hasta que tiene un determinado peso y se puede matar, esquilar, exterminar, vender. Pero el pensar en la vejez y en el duelo con los demás animales es algo bastante novedoso, incluso dentro de nuestra era, ¿no? En nuestras generaciones. No es algo a lo que estemos acostumbrados, a cuidar a ese otro no humano. Entonces, bueno, creo que también nos habilita a dejar que las emociones nos atraviesen y a politizar las emociones, que es algo que con Rubén hablamos bastante seguido, que el tema humano-animal lo que hace es hacernos sentir un poco más vulnerables, porque salimos de la racionalidad, lo conceptual, lo duro, lo académico, lo serio, ¿no? Esto que es frío, todo monolítico, y empezamos a atravesar una cosa que ya nos desnuda un poco más, que nos atraviesa, que es personal. Y poder politizar las emociones, poder hacer que estas emociones lleguen al plano de lo social, de las decisiones, de la justicia, de pensar un bien común, de pensar ese bien con el otro no humano, es indispensable. Y acá yo voy a volver a lo que decía Andrés, ¿no? El enojo, a mí me encanta esto de la indignación, el enojo como una emoción política es muy valiosa, poder reconocer lo que nos duele, lo que nos indigna, para tratar de generar con un otro un cambio, poder identificar cuando el otro nos enoja, cuando las ideas del otro nos enojan, y poder identificar, bueno, ¿qué puedo hacer con esa idea del otro? ¿Cómo puedo llegar a generar un espacio en común que sea mejor que el espacio inicial? O sea, lo animal nos interpela y nos habilita a sentir, no es menor. Una última cosita también, porque esto en general me parece que con todas las disciplinas o con todas las dimensiones que tocan las relaciones de poder, ¿no? Que es la interpelación produce claramente un malestar, hoy lo hablamos, ¿no?
Y nosotros podemos de alguna manera, y pasa en muchas corrientes, y hay críticas en torno a eso, ¿no? Una especie como de afiliación un poco rígida hacia un dogma, que uno ideológicamente acompaña claramente, pero en tanto que dogma, digamos, a veces cansa, porque se tiene que obedecerle. No sé si la palabra es dogma, pero sí por lo menos un protocolo de cómo las cosas, o cómo se habla, o qué se dice, o qué deberíamos pensar, yo qué sé. Digo porque hoy hablábamos con otra persona que ahora ya no está, que a veces cuando vos vas hablando, el lenguaje está lleno, y ahora justo lo iba a decir plagado, lleno de expresiones específicas. ¿Tá? Entonces, constantemente vos te tenés que estar vigilando, ¿es cierto? En el buen sentido lo digo, y a veces en el mal sentido como policía, porque no viene mal de vez en cuando, pero siempre cuidar, porque hay una dimensión de agotamiento, ¿no? Agotamiento emocional, que el agotamiento emocional va a ser que, déjate de joder, con toda la pelea que hemos tenido con el lenguaje inclusivo, o con muchas otras cuestiones que hacen que de alguna manera haya que adherirse, a veces sin mucho criterio o mucha paciencia de cómo hacerlo. ¿Me explico? Eso para mí es súper importante con cualquier movimiento, ¿no? O sea, humildad, paciencia, no esta cosa, bueno, no es tibieza lo que estoy planteando, sino como porque si no, sí, ahí te cansás, te agotás y déjate de joder, no pienso más en nada porque cuesta trabajo pensar eso, ¿no? Digo, porque esto pasa hasta en el... Digo porque esta persona decía, che, no sé cómo hablar, entonces y te viene todas, estoy acá justo y dije esto de, ¿no? Hoy cuando dije jamón del medio también, ¿no? Digo que era jamón vegano, está bien, pues, obviamente, pero ¿cómo manejarse con esas cuestiones en todos los planos? Yo que estoy en otros espacios también de reivindicación por las relaciones de poder, también es otra discusión de decir, ¿cómo nos manejamos si no tengo necesidad de decirle al otro, sobre todo cuando estamos dentro del mismo espacio, ¿no? De vigilarlo al otro en clave de policía, también es algo que tenemos y tenemos que ver cómo lo gestionamos también. Y que no viene mal, ¿eh? Porque, a ver, vos humildad y paciencia y yo te complemento. Humildad y paciencia para interpelar y molestar al otro. Sí, sí. Hay que amigarse con el no hacerse chiquito y tratar de que las cosas sean fluidas y cálidas y que el otro no se sienta mal, que el otro se sienta interpelado, que se sienta incómodo, que el otro te incomode, por supuesto, pero en un ámbito seguro, donde no estés interpelando al otro para desacreditarlo y hacerlo sentir mal. En un ámbito donde sepas que hay una contención y un reconocimiento como individuo y que lo que estamos haciendo es generando cambios psicológicos y cambios conceptuales juntos, ¿no? Yo siempre digo, si yo agarro a la Rita de hace 10 años, pero le pego el insulto de la A a la B seguro. Entonces creo que en eso, y espero que la Rita dentro de 10 años más adelante pueda decir, che, estabas diciendo cualquier disparate en aquel encuentro de antrozoología, ¿te acordás? Porque de eso se trata, de poder generar cosas y de, insisto, incomodarnos, dejar que el otro me incomode y no hacerse chiquito y tratar de que las cosas sean cálidas y buenas y de que el otro no se sienta incómodo. Bienvenida a la incomodidad. Bueno, quiero ser el aguafiestas, perdón. ¡Nos vamos! Tenemos que contar, bueno, nos despedimos acá, esto estuvo buenísimo, muchas gracias a todos. Queremos sugerencias. Esto podría seguir. Bueno, de hecho me dijeron que hay un after, quizás. Bueno, nuevamente agradecemos al espacio interdisciplinario, bueno, al catering de Vegan Place, y un tópico que nos está registrando. Y bueno, estuvo circulando una planilla por acá, que era para que se anoten, bueno, para quedar en contacto, porque acá hay semillas para germinar muchas cosas. Y la idea es seguir en contacto. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de antrozoología donde a veces enviamos noticias, generamos discusiones, nos peleamos, compartimos cosas. Así que los que quieran formar parte se anotan ahí, nos dejan sus correos también si quieren. Bueno, cuando tengamos novedades, de nuevas actividades, el próximo curso, todo eso lo vamos a ir publicitando por ahí. Así que bueno, nada más, un aplauso para todos nosotros.